Minutos, ya se lo contábamos en el adelanto, hoy día las miradas van a estar centradas en La Haya, pero también queremos tocar otros temas. El viernes se conoció la noticia de la expulsión del sacerdocio de Fernando Karadima tras 7 años desde que se hizo la condena eclesiástica. Recordemos que el sacerdote fue condenado por la iglesia a llevar una vida de oración y también a no realizar más ceremonias, más misas. Estamos al teléfono desde Estados Unidos con Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de Fernando Karadima. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gracias por atender el llamado nuevamente de Combinación Clave. ¿Cómo estás? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Coincide que cada vez que hablamos no está Fernando con el programa. Oye, sí, sí, es que me tiene mala. No, somos súper amigos, imagínate. Lo sé que son muy cercanos. Juan Carlos, para empezar, ahora en frío, tras ya 3 días desde que se conoció la noticia de la expulsión de Fernando Karadima de la Iglesia Católica, ¿cuáles son las reflexiones que haces de, me imagino, una noticia que ustedes estaban esperando hace mucho tiempo? Sí, mira, si me hubieras llamado el viernes habría sido, está como bien impactado porque fue como todo tan rápido. Y bueno, es esas cosas que uno sabe que puede pasar o piensa que a lo mejor algún día, pero es muy distinto a verlo, ¿sabes? Y cuando iba a la oficina y me llaman de Roma y me dicen, oye, va a pasar esto en algunas horas, me quedé bien impactado. Y bueno, ha sido un fin de semana como reflexionando, he querido hacer pocas entrevistas y pensar en todo lo que ha pasado y es bien impactante. O sea, como dije en un tuit, nunca pensé que iba a haber este día y nunca pensé que Karadima iba a recibir el peor castigo que puede recibir un sacerdote en la iglesia, que es que lo expulsen. Entonces es bien impactante y fíjate que le agradezco al Papa Francisco que haya tomado esa determinación. Estamos conversando con Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de Fernando Karadima. Juan Carlos, ¿tú crees que esto marca un antes y un después en este tema, tomando en cuenta lo que está pasando hoy día con la Iglesia en Chile, pero también en el mundo? Yo creo que el antes y el después se marcó hace rato ya. Aquí hay mucho que hacer. Sin duda que lo de Karadima es un acto en cierto sentido reparador, un acto de justicia, pero es la punta del iceberg. O sea, es uno de tantos, claro, uno muy malo y uno muy grande, pero todo lo que estamos viendo con la cosa de Precht, lo que estamos viendo con las expulsiones de los obispos, que por mucho que lo quieran pintar como nosotros presentamos la renuncia, no, a esos los echaron a todos y van a quedar algunos confirmados, pero los echaron a todos. No ellos de su magnánima bondad le presentaron la renuncia al Papa, no se las exigieron, lo que pasa es que ellos cuentan otro cuento. Entonces, lo importante también que no solo está pasando en Chile, sino que esto es como un efecto bola de nieve, ¿ya? Porque lo que pasa en Chile, lo que pasa en la iglesia en alguna parte pasa en la iglesia universal. Entonces lo que está pasando en Chile está empezando a pasar en otras partes y otra gente se está levantando en Perú, por ejemplo, en Ecuador, en el mismo aquí en Estados Unidos, en Irlanda. Esto creo que se ha abierto esta grieta en la que los sobrevivientes del mundo entero están metiéndose y esto ya no tiene vuelta, yo creo. A pesar de que es largo y duro y es la punta del iceberg, pero yo creo que no para. Estamos hablando con Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de Fernando Karadima, a raíz de la noticia que se conoció el viernes de la expulsión del sacerdocio de Fernando Karadima. Juan Carlos, ¿tú crees que vendrán nuevas expulsiones? Tú hablabas del caso de Christian Precht, que también sufrió esta misma decisión del Papa de ser expulsado. Él incluso ha estado apelando, ha dicho que espera que se le reintegre. Pero ¿cree usted que vienen nuevas expulsiones en la iglesia chilena? ¿Y quiénes crees que deberían ser expulsados? Sobre lo de Precht, y es lo único que voy a decir, aquí
el otro día el Mercurio me preguntó una pregunta que me dejó muy molesto y en una reacción bastante emocional les colgué el teléfono, pero me preguntaron, oye Juan Carlos, ¿esto es un empate que quiere hacer el Papa entre Precht y Karadima? A mí eso me ofende profundamente, porque a Precht le encontraron todas estas víctimas, por lo que lo condenaron. Ahora Esati, a pesar de que había menores y todo, le dio 5 años, porque Esati es un descriteriado y quizás que le sabe Precht, pero después le encontraron muchas más víctimas y ya eso fue la gota que colmó el vaso. O sea, eso es lo que digo. Aquí no se trata de empates ni nada. Estas cosas no se hacen de un día para otro, y tampoco fue como, porque fue a la Corte Suprema, el Vaticano se picó y le mandó eso. No, estas cosas se investigan un montón. Imagínate, nosotros con Karadima también estamos tratando de hacer eso y era imposible, porque las víctimas de Karadima ha sido más difícil que hablen por cualquier situación. Las de Precht hablaron más y yo creo que vienen muchas más. Esto no se para, yo creo que vienen otros también. Y a tu juicio, ¿quiénes más deberían ser expulsados de la Iglesia por los antecedentes que se tienen, por las denuncias que ustedes mismos han hecho? Mira, yo no sé nada, pero están los casos grotescos de Cox, O'Reilly, en fin, hay varios más. Así que yo no sé qué decidirá el Papa, pero si seguimos el trending, digamos, de lo que está pasando, no me extrañaría. Y le quedan obispos por expulsar también de Chile. Estamos hablando con Juan Carlos Cruz, de Estados Unidos, una de las víctimas de Karadima. Juan Carlos, ¿ustedes pensaban que esta era la máxima sanción que podía tener Karadima, o en algún momento pensaron o piensan de que podría haber estado en la cárcel y pagar por la justicia ordinaria? Mira, obviamente que los delitos son tan graves y todo que este señor debería estar en la cárcel, pero bueno, también existe la ley de la prescripción, que ojalá ya eso se termine en Chile, y no puede estar en la cárcel por eso. Y víctimas a las que yo personalmente conozco, que podrían haber roto la prescripción porque los abusó en un periodo y eran menores, como nosotros, digamos, pero fueron abusados después, cosa que podrían romper la prescripción, y ahí se rompe para todo. Esa persona estaba tan dañada y tan dolida que era mejor que estuviera en un psicólogo y no terminara saltando por una ventana. Entonces, nosotros nos preocupamos de las personas y si, bueno, si no pudo nomás, y mejor que se sane él. Entonces, no va a terminar en la cárcel, pero yo creo que ya a los 88 años, expulsado del sacerdocio, yo creo que así ha recibido un buen castigo. Estamos hablando con Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de Karadima, aquí en Combinación Clave. Te quería llevar a otro tema, pero obviamente que tiene que ver con lo que va a venir después de todo lo que está pasando, que es ojalá erradicar totalmente este tipo de práctica, este tipo de delitos, porque son delitos, ¿no? Se conoció durante el fin de semana una publicación de la Iglesia de Chile con un instructivo para normar los tratos con menores en las iglesias, en las distintas instancias religiosas. No sé si pudiste verlo, pero ha sido bastante polémico porque, por ejemplo, sí, habla de muestras de afecto inapropiadas, refiriéndose a los abusos. Yo veía declaraciones de la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, que decía que en ningún momento, por ejemplo, se nombra que estos son delitos. Y hay una serie de elementos que incluso la misma iglesia durante el fin de semana salió un poco a aclarar, diciendo que muchas de estas partes del instructivo eran traducidas de otros manuales de otros países, entonces que tenían que revisarlo para quizás mejorarlo. ¿Cuál es tu opinión de lo que está haciendo en ese sentido la iglesia chilena?
Mira, yo le encuentro razón a la Patricia Muñoz, creo que se llama. Sí. Y Jimmy Hamilton lo dijo ayer en Estado Nacional y yo lo he tuiteado, en fin, todos hemos estado conversando, y José Andrés Murillo y mucha otra gente. Pero es que ya el nivel de estupidez de lo que puede llegar a ser ese manual, y aparte esta guía como del crimen que los retrata perfectamente, porque dime tú que hay que poner, yo entiendo, limiten no sé, las interpretaciones de cariño, poner una cosa así, pero ya poner no cometa un crimen como lo han estado haciendo hasta ahora, básicamente eso es lo que dicen: no le toquen los glúteos a los niños, no les den beso en la boca, no les saquen fotos desnudos, no se acuesten con ellos, no se acuesten en la cama con ellos, o sea, no les den beso en la boca. O sea, es que yo creo que como que uno no puede encontrar palabras para decir la estupidez, y además la estupidez de la excusa. No, es que lo traducimos literalmente de otra parte. ¿De dónde? Y aparte, ¿cómo un tema tan importante del que el que se supone que ellos no queremos cambiar y queremos todo, y hacen una cosa tan bárbara y tan estúpida? O sea, o tenemos la conferencia episcopal más tonta del mundo, que yo creo que sí, nos hemos sido beneficiados con mucha inteligencia en esa conferencia episcopal, son delincuentes que en el fondo no tienen la cabeza donde la tenemos el común de los normales, ¿te fijas? Viven en otro planeta desconectados de la realidad, porque para llegar a publicar una cosa así, por mucho que la excusa sea, lo tradujimos de no sé dónde, es que me parece, o sea, yo hiciera algo así en mi oficina, en otro tipo de cosas, me echan. O sea, es que no tiene nombre y los retrata perfectamente de dónde están, de su desconexión y de su, o sea, es como, no sé, imagínate decirle a tu fuerza de trabajo: oiga, acuérdense que no se pueden acostar con los niños, no le vayan a dar un beso en la boca como lo han estado haciendo hasta ahora, no le vayan a tocar los glúteos, no vayan a hacer eso. O sea, es una barbaridad que da asco. Estamos hablando con Juan Carlos Cruz a propósito de la expulsión de Fernando Karadima y todo el proceso que está viviendo la Iglesia. Juan Carlos, en ese sentido, y tomándome de este mismo tema, de lo que está haciendo la Iglesia para evitar que a tu juicio y al juicio de muchas personas no va por el camino correcto, tomando en cuenta este manual, este instructivo que se dio a conocer, que de hecho ya han dicho que lo van a revisar y que lo van a cambiar, pero también está el tema de la renovación de los sacerdotes, también de toda la jerarquía de la Iglesia Católica acá en Chile, y también hace poquito vimos que el Papa Francisco está complicado con este tema. La presidenta de Voces Católicas, María Paz Lagos, estuvo con el Papa hace poco, le pidió que apurara, por ejemplo, al reemplazante de Ricardo Bezzati, y el Papa le dijo: reza para que lo encuentre, digamos, porque todavía le complica ese tema de quién va a poner a cargo de una iglesia que está muy dañada hoy día acá en Chile y también en el mundo, y que no se ve también cómo se puede hacer esta renovación. Sí, mira, primero, lo primero que quiero decir es que cuando uno habla de iglesia, y lo digo por mí, no hablo de la iglesia en general, porque en la iglesia hay montones de sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos y laicas, obviamente, que son gente maravillosa, que están haciendo lo correcto, que están desesperados con lo que está pasando y que lo único que quieren es poder salir adelante y hacer lo correcto. Y eso siempre hay que reconocerlo. Ahora, desgraciadamente tenemos una jerarquía espantosa. Tenemos, con decirte que la razón por qué el Papa se demora es porque no puede encontrar reemplazantes. Entonces, y encima los reemplazantes que encuentra no los nombra obispos como debería ser. Porque cuando una diócesis queda vacante, obviamente se nombra un obispo titular para esa diócesis o arquidiócesis.
Entonces, él lo que hace es nombrar administradores apostólicos porque no hay confianza con nadie. El nuncio ha sido un desastre. Esati, Errázuriz han controlado el nombramiento de obispos y González y toda esta gente espantosa que han querido que sean clones de ellos, ¿te fijas? Y es justamente lo que no necesita la iglesia chilena. Entonces, todos los que tenían semi preparados para son nefastos y son vetados por el Vaticano porque son clones de estos delincuentes que tenemos ahora. Entonces, el nuncio ha sido un verdadero desastre, porque su labor es precisamente encontrar y tener, entre comillas, en barbecho a estos sacerdotes y presentar las ternas y viajar por el país y conocer sacerdotes que puedan ser obispos. Ahora, la iglesia no se va a renovar por cambiar un obispo o poner un nuevo administrador apostólico. Como tú dices, es cierto, esto tiene que pasar por formación en el seminario, por formación, o sea, tiene que atacarse por todos los lados de esta renovación. Esto no cambia porque a un delincuente lo saquen de liderar una diócesis. Es mucho más profundo que eso. Entonces, eso es lo que lo hace un proceso tremendamente difícil. Y para Santiago, me consta, están buscando a alguien probo, a alguien que no pueda, que no tenga... Oye, nadie es perfecto, o sea, empezando por mí, yo no soy referente moral de nadie, pero cuando ellos se autoproclaman los referentes morales de algo, porque yo no me proclamo referente moral de nadie, pero ellos sí lo son, entonces ellos tienen que demostrar una actitud proba, una actitud de líder, una actitud en el fondo que los ayude a salir de este hoyo. Entonces no encuentran a nadie, si eso es lo tremendo. Tú dices que el Papa se refiere también a eso, a que esa búsqueda se ve muy difícil, además por el momento que vive la Iglesia. Hay que ser muy cuidadoso también quién va a estar a cargo de la Iglesia. Por supuesto, Chile, ¿no? Por supuesto, absolutamente. Estamos hablando con Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de Caradima. Hoy día la tercera recoge de que finalmente mañana Ricardo Esati va a declarar en esta causa que lleva la Fiscalía de Chile por encubrimiento en casos de abuso sexual de la Iglesia. ¿Qué esperan ustedes de este proceso que lleva la Fiscalía, que se puede demorar mucho? Esta declaración estaba prevista para hace aproximadamente un mes y se pospuso para hoy día. ¿Qué esperan ustedes como víctimas, con todos los testimonios que han dado, con todo lo que ha ocurrido, de este proceso que lleva la Fiscalía, que me imagino también, tal como no se imaginaban que Caradima va a ser expulsado, tampoco se imaginaban quizás que esto iba a llegar finalmente a la justicia ordinaria? Mira, yo creo que espero que Esati sea el primero de muchos imputados, de esos obispos delincuentes, que le siga Errázuriz, que le sigan obispos, pero el padre Asbun, en fin, toda esta gente que está nombrada en estos procesos, ¿no? Ahora, Esati es el rey de la... dilatemos esto, dilatemos acá, ya lo he empezado. Y quieren darle la carta de blancura definitiva, que espero no pase, porque hay que ver un montón de otras causas, entre ellos la de nosotros, que la pospusieron el jueves pasado para el próximo jueves y puede posponerse incluso más. Pero yo le pido a los jueces que como decía Jimmy Hamilton ayer, en Estado Nacional, ¿qué tienen que ver los jueces? ¿A un cura violando a un niño o abusando de un niño en un video de YouTube para poder hacer algo? Y referirse no solo a los que abusan, sino a todo esto delincuentes como Esati y Errázuriz que los han encubierto. O sea, es que eso es lo que a mí me impacta. Entonces, lo que yo espero es que hayan consecuencias y severas de Esati, porque esto no es una cosa de que a la gente le caiga mal Esati, que obviamente a muchas personas le caerá mal por las maldades que ha hecho, digamos, y Errázuriz, pero es que aquí han encubierto delitos, han encubierto crímenes y hay pruebas suficientes, hay pruebas
extensa sobre esta situación. Entonces, yo espero que haya una suerte de castigo y una suerte de, oye, por mí que termine en la cárcel, pero por lo menos una sanción por las maldades que han permitido y cómo, y es impresionante, apenas salió lo de Caradima y yo puse un tuit, yo dije, espérense nomás ahora a cómo varios obispos van a empezar a subirse al carro de la victoria y decir, oh, esto debería haber sido hace mucho tiempo. Y no hay que creerles absolutamente nada, y te lo digo con mayúscula, nada, porque estos hombres, lo único que han hecho es Sati, Errázuriz, Fernando Ramos, que ahí salió en el Mercurio el fin de semana, toda esta gente son actores principales en el encubrimiento, donde lo único que han hecho es contribuir al dolor y al daño a las víctimas. Y hoy día se quieren subir al carro de la victoria porque se quieren salvar el pellejo. Entonces, realmente es una cosa espantosa y una mafia que no termina de impactar. Cuando uno cree que ya ha tocado fondo, hay otro fondo peor. Estamos hablando con Juan Carlos Cruz desde Estados Unidos, una de las víctimas de Caradima, a propósito de la expulsión del sacerdocio de Fernando Caradima. Para ir terminando, Juan Carlos, ya se nos acaba el tiempo. Hoy día El Mostrador lleva un artículo muy interesante y muy en el estilo del Mostrador, lo titula El satánico cura Raúl Asbun, y habla de cómo el sacerdote, según el artículo de Alejandra Carmona, ha no solamente dilatado las causas, sino que, y según lo que dice ustedes mismos, las víctimas han denunciado que cuando se le ha designado como investigador ni siquiera ha llamado a testimoniar a los inculpados. ¿Cuál, no solamente por la figura del cura Asbun, sino que también por este encubrimiento que de hecho se está investigando, como decíamos, en la justicia ordinaria? ¿Qué opinión tienes de esta manera, este modus operandi también que tiene la Iglesia? Bueno, antes de contestarte esa pregunta, yo quiero darle las gracias al Mostrador, porque ha sido uno de esos outlets, así, uno de esas cosas, uno de esos que han puesto tanta luz donde ha habido tanta oscuridad. La Alejandra Carmona se la ha jugado, ha sacado, yo me acuerdo cuando sacó los correos de Sati y Errázuriz, sí, para bajarme a mí de la comisión pontificia, que yo no sabía, y ella escribió ese artículo. Ellos hace mucho tiempo, y especialmente a la Alejandra, se ha abocado a este tema, y es de esos periodistas que se merecen todo el respeto, no porque me haya beneficiado a mí, por ningún motivo, sino porque siempre han puesto una verdadera luz donde hay mucha oscuridad. Así que yo estoy muy agradecido al Mostrador. En cuanto a lo que tú me preguntas de Asbun, Asbun es uno de más, pero Asbun es un ejemplo muy claro de cómo, esto no te lo digo de oídas, sino que estos son hechos concretos. Por ejemplo, en el caso de Jorge Laplagne, del cura que abusó a esta víctima en Maipú, primero las preguntas que le hacía Asbun al muchacho en esa época, de creo que 14 años le pasó esto, pero era un poquito mayor cuando habló con él, le preguntaba, que no lo quiero decir en la radio, pero preguntas muy obscenas, o sea, te producía placer cuando el cura hacía esto, etcétera. Y después se aprovechaban y le decían, mira, tu caso está prescrito, pero porque los dilataban, los hacían esperar. Y Asbun en varios casos sale, y lo tiene la fiscalía, en varios casos era como lo nombraban como promotor de justicia, Errázuriz y Sati, y su tarea era como la de otros también, porque Muñoz, que nos tomó declaración a nosotros, en fin, toda esta gente, dilatar, hasta que el caso prescribiese, y entonces ahí le decían, mira, no se puede hacer nada, pero bueno, firma esto que nunca vas a ir a la justicia, y esto era con gente que en el fondo estaba tan dañada, y los entiendo porque uno ha pasado por eso, que estaba tan dañada y no podía, no reaccionaba bien, y tampoco tenía la educación quizá para saber, no, te están engañando, haz algo. No que yo la tuviera, porque a mí, gracias a Dios, me topé con gente que me fue enseñando y me fue diciendo cuáles eran mis derechos.
Pero hay gente que no ha tenido eso. Entonces lo hacían y después firmar algo, Abun le decía a mí, y firma aquí que nunca vas a ir a demandar a la justicia y todo el otro. Firma y quedaban encerrados en esta inmundicia. Entonces Abun se merece las penas del infierno. Y los otros que hacían eso también, y amparado por el ya todo siempre conocido nefasto y delincuente cardenal Errázuriz y el cardenal Esati, que siguen ahí funcionando para arriba y para abajo junto a otros obispos, y eso a mí me duele el alma porque le han destrozado la vida, así como los abusadores, pero a veces el daño que ellos han hecho a veces es peor que el abuso y se merecen de verdad recibir un castigo y fuerte de la ley. Agradecemos a Juan Carlos Cruz, como decíamos, una de las víctimas de Fernando Caraíma de Estados Unidos. Muchas gracias, como siempre, por la disposición, Juan Carlos, de atender el llamado de Combinación Clave. Que esté muy bien. Gracias a ti. Un abrazo, Ricardo. Y Fernando, a ver si alguna vez que me van a entrevistar, me quieren entrevistar, dile que le dije eso. Le vamos a decir. Muchas gracias, Juan Carlos. Que esté muy bien. Se mejore. Un abrazo. Chao.